con la siguiente diapositiva. Es un texto de Ramón Chirao en su libro Introducción a la Historia de la Filosofía, páginas 25 y 279. Y habla sobre estas áreas que yo les he comentado, que hay ciertas disciplinas, ciertas ciencias, ciertas profesiones que tienen que ver con la formación de los seres humanos, la educación, la psicología, la pedagogía, la historia, la antropología, la sociología, que tiene que ver con elevar el espíritu de los seres humanos, elevar la cultura, los valores, el conocimiento, la capacidad de reflexión y de racionalización, ¿no? De los seres humanos. Estas áreas, a mí me parece importante retomar un poco lo que dice Ramón Chirao en su introducción a la historia de la filosofía. La teoría, dice, no es posible sin el empleo de la razón. Es decir, nuestra mayor herramienta como personas dedicadas a estas áreas que tienen que ver con la formación de los seres humanos no es posible sin el empleo de la razón. Y si algo sorprende en el pensamiento de los primeros filósofos griegos, es el grado de abstracción y el grado de racionalidad de las preguntas que se proponen. Y aquí cabe hacer una pregunta. ¿Cuál es el elemento cognitivo que genera conocimiento? Yo creo que son las preguntas, es decir, la capacidad de preguntarse. ¿Cuál fue una de las herramientas utilizadas por los primeros filósofos? La pregunta, la interrogante, el cuestionamiento, ¿sí? Sócrates en su momento decía que una vida que no reflexiona, que no se pregunta, que no se interroga, que no analiza, que no cuestiona, él decía, no vale la pena vivirla. Entonces, creo que es importante, y cuando yo les pedí que se hiciera un ensayo para esta primera evaluación, creo que comenté e hice hincapié en las preguntas, en generarse preguntas en torno a un concepto, a una idea, a una inquietud, ¿no? Sobre todo en la materia de organización del pensamiento, las ideas, las inquietudes, tienen que encontrar, decía Jean Piaget, una asimilación y una acomodación, ¿no? ¿Sí? Y para eso sirven los ejercicios de retroalimentar. Esto que les comento y que introduce aquí Ramón Chirao, lo decía Sócrates por allá en el siglo VII, VI, antes de Cristo. Y ya para 1600, el siglo XV, Pascal decía lo siguiente: la grandeza del hombre es grande en cuanto se sabe miserable. Un árbol no se sabe miserable. Lo que hace al hombre grande es su capacidad de reflexionar, su capacidad de pensar. El hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña pensante, ¿sí? El razonamiento, el aprendizaje es parte de esta materia, organización del pensamiento. Creo que algunos hicieron un buen trabajo, otros por ahí les voy a comentar algunas cosas algunas sugerencias que yo espero les den ahí como alguna guía, ¿no? No sé si alguien tenga no sé, alguna negativa, la negativa de que comentemos su trabajo, pero yo no le veo mayor problema. Un ensayo, una tarea, un trabajo académico es para comentarlo con los demás. Algún momento, a lo mejor en su vida profesional, van a hacer algún trabajo que tenga que comentarse en público, ¿no? Y tienen que ir acostumbrándose a estas cosas. Habrá quienes ya tengan experiencia y estén acostumbrados a estos, ¿no? Pero algunos no.
Por mí Yo sí Entonces, sin estoy de problema, acuerdo, profe. profe. ¿mande? Por mí sin Estoy de problema. acuerdo, profe. Ok, muy bien. De hecho, quiero comentar primero el trabajo de Josué. Vamos a comentar el trabajo de Josué. ¿Sí? Aquí está. Sí, profe. Aquí está el trabajo de Josué. Josué, ahí le pido yo una disculpa porque el momento que le envié el primer correo estaba yo revisando los trabajos de otra materia junto con esta y de pronto le hice preguntas que tienen que ver con la otra materia. Después le envié un segundo correo en alcance al primero, pero no sé si usted lo vio, ¿no? De todas maneras, No, lo acabo de ver, profe. De hecho, contesté sus otras 3 preguntas y pues, si quiere le contesto las otras 2 también. sí, sí, sí. Bueno, ¿sí se ve en pantalla el trabajo de Josué? ¿O solamente lo veo yo? No, no No se está ve. viendo. No, no se ve. ¿No? Ok. No Josué, se se ve. los comento. Josué lo que nos comparte en su trabajo es la historia de su ascendiente paterno, la familia por parte de su padre que tuvo esta experiencia que en la historia universal pues, todos conocemos, ¿no? De estar desafortunadamente en los campos de concentración donde los nazis, ¿no? Como se les conoce, llevaban sobre todo a la población judía, ¿no? Esta parte de la historia, de la historia judía, ¿no? Que es bastante desafortunada, bastante triste, y en la cual Josué nos comparte que su padre, pues tuvo la experiencia, yo creo que la difícil experiencia de estar ahí, en estos campos de concentración como prisionero, ¿no? Una experiencia bastante difícil, ¿no? Eh, Josué, le hago estas preguntas y las comentamos. Sí. ¿Cómo cree usted? ¿Cómo cree usted que esta experiencia, que viene a ser una experiencia suya, porque indirectamente quizás, pero viene a ser una experiencia suya como parte de una herencia histórico-familiar, una herencia afectiva, ¿no? Una herencia de experiencia de vida, en este caso de su padre, ¿no? Que le transmite. ¿Cómo influye, cómo impacta en estos elementos que estamos viendo en la materia de organización del pensamiento, como lo es la memoria, por ejemplo? Por ejemplo, como es los sueños. Acuérdense que dijimos que desde el psicoanálisis los sueños también vendrían a ser un elemento más del pensamiento. El sueño como un producto, o los sueños como un producto psíquico del durmiente en cuanto duerme, dice Freud. De hecho, José, por ahí Freud, ¿no? También es parte de estas experiencias que usted comparte sobre su padre, ¿no? Freud también era de ascendencia judía y también pasa por esas, bueno, él no tanto porque me parece que por ahí logran llevarlo a otro lugar, ¿no? De hecho, de ahí, de esa experiencia, él elabora su propuesta teórica de la pulsión de muerte en psicoanálisis. Pulsión de vida, pulsión de muerte. El ser humano, por alguna razón, se condena o en algún momento de su vida también busca o tiene un impulso hacia la muerte, ¿no? Que él trata de explicar. Pero ¿cómo influye, Josué, esta historia que es de su familia, de usted, en términos
de herencia histórica, de herencia afectiva, emocional, ¿no? ¿Cómo influye en su pensamiento, en la memoria, en los sueños, en su forma de aprender la vida, en su forma de racionalizar o razonar la vida, en su forma de percibir como elemento del pensamiento, la percepción, en su forma de percibir su entorno, en su forma de percibir la historia, el mundo en sí? ¿Cómo influye esta experiencia en estos elementos del pensamiento propio? Influye de una forma, creo que muy rígida. Mi forma de ver y pensar es muy distinta a los de los demás. Ujú, No porque sienta yo que merezco todo o que no merezco nada, sino simple y sencillamente porque después de ver todas estas masacres y ver todos estos terribles acontecimientos que vivió la familia por ese lado, ahora me enfoco mucho en el servicio. A mí me gusta mucho servir y si puedo enseñar a alguien más, lo hago. Siempre y cuando la persona lo pida, porque tampoco ando corrigiendo a medio mundo porque ya se equivocó en ortografía o en algo. No, no, no. Yo siento que ser docente es exactamente eso, ¿no? El estar en puesto para que alguien aprenda, pero siempre y cuando lo pida, porque cuando la gente no pide el que se le ayude, estamos mal cuando queremos ayudar o criticamos. A mí la experiencia de vida que tuvieron mis padres, porque los dos tienen una historia similar, uno de un lado, otro de otro, ujú. me ha ayudado a eso, a tratar de ser más humilde y servir siempre que pueda. Parte de ello es el que esté en esta carrera, pero en mi formación está la cocina, por ejemplo, y también la llevo a la práctica en cuanto a enseñar y aprender más tanto de mi cultura como de otras. Tuve la oportunidad de vivir en Francia 9 meses y durante esos 9 meses yo estuve en una escuela pública. Ujú, En Francia, las escuelas públicas tienen comedores y tienen un chef a cargo, un chef profesional. ujú, A mí se me mandó a hacer un diplomado y duré 9 meses. Durante ese diplomado yo aprendí muchísimo que desde mi punto de vista le hace falta a la educación en México y que es integrar a los niños, como decía Freire, por medio de su modo sociocultural de vivir. ujú. Esto es respetando tanto sus ideales como sus religiones, sus pensamientos y todo lo que hay en ellos. Por ejemplo, a mí, yo tuve una educación así, la educación que se da en Quebec es de esa forma. Ujú, Nunca se meten en lo espiritual ni en ese tipo de cosas, sino simple y sencillamente conforme a lo que investigan de lo que uno vive en sociedad o lo que ha vivido o quiénes fueron sus ancestros, es como se nos enseña. No hay una cuadratura para decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Yo quisiera, desde mi punto muy personal, que la forma de enseñar y educar a los que están después de mí fuera de esa forma. Y trabajo en una escuela que me lo permite hacer. claro. Ya le había comentado que trabajo en una escuela que es de Lorena Ochoa, Ujú, me permite hacerlo. Creo que es parte de lo que usted me pregunta. Algunas partes se oyeron como robot y no las entendí, ujú. pero si me vuelve a repetir la pregunta, le digo también de eso. Sí, la pregunta era, ¿cómo impacta su historia familiar, ¿no? En sus afectos, en esta estructura del pensamiento suya, ¿no? Como lo es la memoria, los sueños, su forma de percibir su entorno actual, su forma de percibir el mundo, ¿no? La imaginación, la creatividad, cómo es impactada por ese bagaje de historia familiar que usted nos comparte en su trabajo.
Uf, pues mire, me siento orgulloso de ser quien soy, de creer como creo, de pensar como pienso y de sentir como siento. Y sí, la historia de mi padre y la historia de mi madre han impactado muchísimo, pero en el buen aspecto, en el aspecto de servicio hacia los demás. Entonces, sí han impactado muchísimo. Este trabajo que yo le entregué a usted es algo muy personal. Creo que debió de haberlo notado. Sí. Desde la perspectiva del hijo de alguien que estuvo ahí, porque escucharlo de mi padre fue desgarrador. Y eso, en vez de quitarme el sueño o traumarme o algo, me hizo amarlo, respetarlo toda la vida hasta que se fue. Y ahora, a mí como ser humano que quedo, el servir a la sociedad, el tratar de educar de tal forma que no se vuelva a vivir algo así. Una experiencia muy complicada, ¿no? Mucho, muy complicada. De los dos lados es igual, digo, porque mi mamá también tiene su historia y también fue muy complicado. Muy bien. No sé si vio mi trabajo, le mandé el trabajo de las primeras preguntas que me hizo y No, no lo vio, ok. Y le explicaba las preguntas, las primeras tres que hizo, y hay una parte en una de las diapositivas que le pongo, ¿quién soy? Y pongo tres mapas, pero sí soy esos tres mapas, Praga, Japón, Quebec. Pero cuando estuve en Francia, que era lo que les decía, se hacían honores a la bandera, y en una de esas bajaron el lábaro patrio francés y subieron el lábaro patrio mexicano y pusieron el himno. ujú, Indescriptible lo que sentí. ujú. No pude más que llorar. Entonces, yo estoy repartido entre 4 puntos en el mundo y me siento orgulloso. Ok, Josué, pues le agradezco compartirnos esta parte de su historia, de su vida familiar, ¿no? Y cómo esto estructura nuestras emociones y mucho más allá de nuestras emociones, ¿no? Nuestra forma de pensar, de razonar, de percibir nuestro entorno, nuestra vida, la vida de los demás, el aprendizaje, este aprendizaje multicultural que usted ha ido adquiriendo a lo largo de su vida y que, como usted dice, ese soy yo, ¿no? Ese soy yo. Decía René Descartes, pienso, luego existo. Cogito ergo sum, decía él, ¿no? O sea, pienso, y todo esto que usted nos platica forma parte de sus pensamientos y eso es usted, ¿no? Con todo este bagaje histórico, familiar, cultural y lo que hoy usted vive en este entorno, en un país como el nuestro, ¿no? Gracias, José, por compartirnos esas experiencias. Gracias, profe. Abimelech, ¿cómo está? Bien, aquí andamos, profe. Creo que a usted no le envié pregunta, pero hay una pregunta que me quedó de su trabajo. Ujú. Usted dice en su trabajo que la personalidad tiene que ver con la creatividad. Platíqueme más sobre esto, es decir, si hay algún tipo de personalidad en los niños, en los adolescentes, en los seres humanos en general, como padres, inclusive como maestros, ¿no? Como facilitadores del aprendizaje,
el ser humano en todos sus roles, ¿no? Sí, la personalidad tiene una relación directa con la creatividad. ¿Qué personalidad, por ejemplo, qué tipología de personalidad será más creativo o menos creativo, abundantemente creativo? ¿Cómo es esta relación que se da o que se puede dar de acuerdo a lo que usted plantea en el trabajo? Abordo el tema de creatividad y también desde la personalidad, porque si bien es cierto, todos desde pequeños se nos enseña algo de una u otra manera, pero esto va a influir mucho en cómo somos, quiénes somos y cómo nos vamos a desarrollar. La creatividad es algo que está en nosotros, es algo innato, ¿no? Que nosotros lo podemos desarrollar hasta donde nosotros queramos. Pero también se puede quedar ahí estancado en la persona. Porque, por ejemplo, si un niño siempre fue dependiente o siempre le enseñaron a ser dependiente con papá o con mamá, creo que no es tan posible que desarrolle una creatividad tan extensa, de que siempre va a estar pensando o esperando a que le digan qué es lo que tiene que hacer. Y eso me llama mucho la atención porque lo he visto también dentro de los salones. Yo soy de los que les dice, van a colorear. Y luego me dicen los niños, ¿con qué color? Y digo, no, elijan ustedes el color. Entonces, ¿por qué? Porque hay maestros, digo, habemos, porque inclusive en algún momento yo lo he realizado, van a hacer el cuadrado, pero de esta manera, o van a hacer la flor, pero espérense, lo van a hacer así, como yo lo pinto en el pintarrón. Entonces, creamos una dependencia en los niños y eso va a influir muy en ellos. Entonces, al rato se enfrentan a situaciones problemáticas y no saben cómo realizarlos. ¿Por qué? Porque están atorados ahí a que alguien les venga a decir cómo, a que alguien les diga qué hacer. Me sorprende mucho porque hay niños que son muy sensibles o en este caso no saben cómo reaccionar ante un problema cuando papá y mamá lo sobreprotegieron mucho. Ok. Entonces creo que influye muchísimo. Yo creo que lo que menciona usted es interesante. Y luego hay otra parte donde dice que, me parece que dice, enseñar desde el arte de crear, ¿no? Y me pareció que vincula ahí conceptos que son bastante interesantes y bastante amplios a la vez, que no es fácil, no es fácil. Enseñar desde el arte de crear. Yo creo, y en estas reflexiones que uno hace, y de pronto un día me pareció a mí que el ser humano pasa de un estado de improductividad, de incapacidad, de dependencia, ¿no? Va desarrollándose y pasa a un estado de productividad, ¿no? De hacer cosas, de valerse de sí mismo, ¿no? El niño que empieza a querer maniobrar con la cuchara, ¿no? Que se embarra todo para poder comer, ¿no? El niño que jala una silla para trepar, ¿no? Alcanzar un juguete o algo que desea. El niño que corre, que se desplaza, que va de un lado para otro, que de pronto ya empieza a vestirse por sí mismo o de pronto ya empieza a salir, ¿no? Solo en la medida que vamos creciendo y pasamos desde un estado de dependencia, de improductividad y de incapacidad a un estado de productividad. Pero yo pensando, ¿no? Sí, pasamos a un estado de producir, de hacer cosas, pero hay como otro estadio, otra fase que sería la de crear cosas. No solo quedarnos aquí como en un nivel de
repetición de hacer lo que los demás hacen y de imitar y de identificarnos con los demás en este hacer cosas, sino pasar a otro estadio o a otro nivel, a otra fase de crear cosas, de inventar cosas, de imaginar cosas, ¿no? De analizar, descomponer en sus partes para volver a crear, ¿no? Y que la mente se vaya para un lado y para otro, ¿no? Esta capacidad que tienen los seres humanos, que sí creo yo que tiene que ver con la personalidad también, ¿no? Que tiene que ver con la personalidad. Algunos serán más creativos que otros, ¿no? ¿Recuerdan? No, no sé, recuerdan para referirme también a los demás. ¿Recuerdan o han leído la clasificación de la personalidad o la tipología de la personalidad que hacía el padre de la medicina, Hipócrates? ¿Alguien ha escuchado de esa tipología de la personalidad que hacía Hipócrates? Hipócrates, uno de los primeros filósofos griegos, observando a la gente, él describió una tipología de la personalidad o de los temperamentos también le llegan a conocer. ¿Alguien recuerda? Están muy callados. Profe, es algo así de los 4 humores. Sí, exactamente. ¿Cuáles son? Les ayudo con el Mm, primero. Colérico. sí me acuerdo. ¿No? Nomás me Tiene que ver acordaba que también eran. mucho con los 4 elementos, profe. Sí, 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 sí. El fuego, el agua, el aire. Colérico, melancólico, flemático y sanguíneo, ¿no? Sí, Ujú. Colérico, su mismo nombre lo dice, ¿no? El cólera. enojo, la fuerza, el temperamento, ¿no? El carácter, la imposición, ¿no? Ese tipo de personas que son fuertes, ¿no? El sanguíneo, la persona alegre, ¿no? Es más sentimental, ¿no? Sentimental, ¿no? La persona, dicen por ahí que son el alma de la fiesta, ¿no? Tener un sanguíneo en un velorio es, estar la risa, ¿no? Porque es un sanguíneo, es una persona que siempre trae la chispa de la alegría aquí, a flor de labios, ¿no? La alegría, ¿no? Y todos conocemos personas así, ¿no? Que es la pura risa y, ¿no? La vida es como si no le pesara nada, ¿no? Y luego está el flemático, la persona tranquila, pausada, Cumplidora, calmada. ¿Mande? es tranquilo, eficiente, cumplidor, pero Sí, tiene sí, sí, también sí. sus desventajas. Porque Ujú. puede ser indiferente. Metódico, ¿no? Ujú. Este, Pero lo malo es que es medio desmotivado, egoísta, sí, cobarde, moroso, tendrán sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? ¿Cuál nos falta? El Dijimos, melancólico, melancólico. el melancólico, su nombre lo dice, ¿no? Persona más como depresiva. estructurada melancólicamente, sentimentalmente hacia abajo, pues, dicen que muchos de los artistas, sobre todo en el área de la música, han sido melancólicos, ¿no? Esto de que tiende hacia la depresión, pero yo no sé si alguien ha experimentado un gozo en la melancolía. La melancolía cuando se sabe disfrutar, trabajar, es también como un placer, ¿no? Hay quienes han escrito grandes poemas y grandes composiciones musicales y no sé, obras literarias a partir de la melancolía, ¿no? Ustedes Hemos leen visto. a Pablo Neruda cuando dice, yo he vivido, ¿no? Y empieza a recordar, ¿no? Y Ujú. empieza a describir sus momentos, ¿no? Eso es parte de una melancolía, ¿no? Pero una melancolía que sabe expresar a partir de la creatividad, ¿sí? Yo creo que sí, la personalidad tiene mucho que ver con la creatividad, ¿no? Eh, creo que como personas dedicadas a esto de la educación,
Ahorita es difícil. Por ejemplo, yo ahorita no veo sus rostros, no veo si sonríen, si están... Lo único que veo es a Abimelech, que está más acostumbrado a estar en cámara, creo. Pero no veo si sonríen, si bostezan, ¿no? Es difícil percibir, ¿no? De alguna manera, el estar detrás de la cámara, en la cámara oculta, dice algo de la personalidad también, ¿no? Pero es complicado. Pero cuando uno está en el aula, en la interacción directa, quienes nos dedicamos a la educación, sí tenemos que desarrollar estas habilidades de percibir, que es parte de la estructura del pensamiento, ¿sí? De memorizar, de razonar, de colegir, de deducir aquí qué es lo que pasa cuando un niño no sonríe, ¿no? O cuando un niño sonríe constantemente, o cuando un niño en algún momento, y esto a nivel universidad, un día una compañera de pronto le vi un dejo como de abandono, de lejanía en su mirada, ¿no? Así una fracción de segundos. Al terminar la clase le dije, ¿qué pasa? ¿Qué le sucede? ¿No? Y bueno, se abre todo un mundo de vida, ¿no? De experiencia, ¿no? Pero sobre todo quienes trabajan con niños pequeños, ¿no? Viene el primer corte, nos reconectamos enseguida, trabajamos 10, 15 minutos más con un trabajo de alguien más y les dejo ya el resto para que, insisto, no sé cómo vaya a estar su día de evaluación, si traen algunos pendientes o no, aprovechen